¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenas ¿Cómo le va? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, que las actividades en la plataforma ya están habilitadas, tanto en historia como en ciudadanía, para que ustedes lo puedan trabajar, ¿sí? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos también de presentar todos los documentos, en este caso en la institución, si estamos faltando certificados, si tal vez estamos debiendo algún documento, presentarlo, por favor, ¿sí? Adicionalmente, no se olvidará de tratar de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Antes de avanzar, por favor, nos acompaña nuestra querida magíster Mónica Mosquera, que les va a indicar unas indicaciones generales, por favor. Así que le brindamos un fuerte aplauso y por favor prestamos muchísima atención, ¿sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi estimado compañero, queridos estudiantes, gracias por la apertura. Igualmente, recalcar las indicaciones que usted muy amablemente les indicó a los señores estudiantes. Estar muy pendientes de la documentación, ya que esto es un requisito importante para seguir con los trámites para la titulación una vez que ustedes culminen todos los procesos. Entonces, estar a tiempo con los requisitos. Igualmente, en el grupo se compartió un link para que se facilite el registro de la asistencia. Recuerde usted que la institución Juan Pablo II está siempre para apoyarles. Entendemos cada uno de los casos particulares, pero es necesario la justificación. Igualmente, usted sabe que en las plataformas usted puede encontrar las clases grabadas. Igualmente, con el apoyo de su docente tutor, podemos seguir adelante y que usted cumpla con ese objetivo de culminar con éxito este periodo de preparación. Igualmente, desearles el mayor de los éxitos. Siempre estamos a las órdenes en la institución para que usted pueda, por cualquier situación, comunicarse y estar siempre informado de los procesos que se llevan a cabo. Gracias, mi estimado compañero, por esa apertura. Les deseo un lindo fin de semana. Ya tengo registrada la asistencia de los estudiantes que en este momentito se encuentran y los estudiantes que necesitan la justificación, pues ya está publicado en su grupo de WhatsApp el link correspondiente. Una linda tarde para todos. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra querida magíster, por favor, aplausos de todos, muchísimas gracias. Y por favor, Gracias. siempre estar al día con las indicaciones, por favor, ¿sí? Estar muy pendiente de todas las actividades, revisar a aquellos estudiantes que por A o B situaciones no lograron ingresar a clases, revisen las clases grabadas y estén pendientes a todas las actividades, por favor, ¿sí? No se olviden que es vital entregar documentos, presentar las asistencias. Si por A o B situaciones voy a faltar, el tema laboral, tal día, tal hora, tal fecha, obviamente ustedes ya conocen el protocolo que debemos realizar para justificar la asistencia. Sí, entonces, por favor, no que al final, ¿sabe qué, profe? Yo quería justificar, no me conecté por tal motivo, y obviamente, pues, y hay momentos en que pueden perder el año, obviamente, por no justificar las asistencias. Entonces, por favor, nosotros ya conocemos el protocolo, por A o B situaciones tal vez no logremos asistir, revisemos las clases grabadas, no solo de mi materia, sino de todas las materias, y obviamente para que ustedes en este caso no tengan ningún inconveniente al finalizar el año lectivo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman, chicos? ¿Estamos ahí? Sí, Lice. Sí, Lice. Sí, entendido. Excelente, muy bien. Sí, entonces, por favor, estar muy pendiente de las actividades. Ahora, si recordamos un poquito, nosotros tenemos una presidenta del curso, ¿verdad? Sí, Lice. Sí, pero Yo no sé nada, licenciado. Ya, muy bien, nuestra querida presidenta, ¿no? Bueno, de igual manera, pues, me imagino de que también están en los grupos correspondientes, hacerle un acuerdito a los chicos, sí, especialmente a los que falten,
netamente estar pendiente de justificar las inasistencias, ¿no? Que es muy importante que ustedes tengan al pendiente, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es prácticamente, ¿sí? El arte en el Paleolítico y en el Neolítico, ¿no? Si recordamos un poquito, la anterior semana, bueno, hace 15 días, trabajamos un poco acerca de la evolución del ser humano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el primer homínido que destaca dentro de la cadena evolutiva del ser humano? ¿Cómo se llamaba? Homo sapiens. Casi, casi muy bien. El Homo sapiens es el último que es vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es el primero? Australopithecus. Dicen, ¿de cuál ¿El? era? ¿Cuál era el primero? Australopithecus. Muy bien, hicimos un trabajito, nos hemos olvidado. ¿Cuál era el primerito dentro de la escala evolutiva del ser humano? Era El Homo el erectus. Australopithecus. Muy bien, que fue el primero que prácticamente dio paso a la evolución, ¿no? Y justamente como la pregunta que lo planteábamos ese día, ¿sí? Si nosotros descendemos de los simios, de los monos, ¿por qué todavía existen monos? ¿Cuál era la respuesta? Australopithecus. Ya, muy bien. ¿Por qué más? Ya nos hemos olvidado, muy bien, creo que otro trabajito nos va a refrescar. A ver, ¿por qué en este La caso evolución de todavía la humana existen no era. simios? Ya, muy bien, entonces al final, excelente. Bien, en este caso prácticamente es porque nosotros no descendemos directamente de los simios de los monos, ¿no? Más bien nosotros compartimos un ancestro común, ¿sí? Y que prácticamente de ahí proviene directamente el proceso evolutivo que nosotros hemos tenido hasta la actualidad, ¿no? Destacando pues del primerito el Australopithecus, y finalmente el último dentro de la escala evolutiva es el Homo sapiens sapiens, ¿no? ¿Qué significa pues el hombre con conocimiento? ¿Sí? Ahora vamos a revisar cómo fueron desarrollándose la religión, el arte, ¿sí? Dentro de estas dos etapas muy importantes, ¿no? En el Paleolítico y en el Neolítico, cuando justamente el ser humano empezó pues a desarrollar su capacidad intelectual, ¿no? Arte y religión en el Paleolítico. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Wilmer Alexander, por favor. Ya ahorita, ok. El arte y la religión en el Paleolítico. El arte paleolítico corresponde a la duración de aproximadamente de 20.000 años de periodo, que abarca desde el 3.000 años a 9.500 años antes de Cristo para poder comprender las formas de presentación del arte paleolítico. Se debe considerar el modo de la vida, sus, sus, sus subsistencia de los hombres de este periódico, tanto el paleolítico inferior como superior, contiene a un hombre nómada, no productos, es decir, que se modifica a la naturaleza, sino que tomaba de ellas los elementos para sobrevivir. Este periodo tiene como característica principal desde el punto de vista tecnológico que el hombre no pule la piedra, sino que hay detalla, pero antes de todo
una mejor comprensión de la presentación de los hombres primitivos. Nos ha aportado una indagación en torno a las ideas religiosas de este pueblo. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro del arte y la religión prácticamente corresponden a hace 20.000 años atrás, ¿no? Prácticamente se hablan entre los 30.000 y los 9.000 antes de Cristo, que fue una etapa en donde prácticamente se desarrolló el arte paleolítico, ¿no? Recordemos que en aquella época prácticamente los primeros seres humanos, ¿sí? Eventualmente tenían unas condiciones de vida sumamente rústicas y obviamente pues se alimentaban de la naturaleza, ¿no? Obviamente con la finalidad de subsistir, de alimentarse y no necesariamente el trabajar lo que es la naturaleza, modificar, sino más bien tomaban lo que son frutos de la naturaleza, ¿no? Aquí también podemos determinar que para aquella época prácticamente empezaron a elaborar lo que son herramientas, ¿sí? Y que en este caso las tallaban con golpes, las moldeaban y prácticamente colocaban tanto en las puntas de flechas como en lanzas en general, ¿no? Poco a poco, prácticamente el ser humano, sí, se alimentaba de la naturaleza, tenía las actividades de la caza, de la recolección de frutos, y además de ello elaboraban este tipo de herramientas para protegerse de otros animales como tal, ¿no? Básicamente fue una etapa muy rústica en donde los primeros seres humanos vivían pues en cuevas bastante profundas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la partecita de abajo tenemos imágenes en cómo destaca lo que es el arte rupestre, ¿no? Miren, por ejemplo, representaban animales, en este caso que ellos cazaban, además de ello, también representaban sus armas. Miren, por ejemplo, ¿qué tipo de armas eran las que tienen reflejadas en esa imagen? El arco, ese que tiene como forma de flecha. Muy bien, excelente, los arcos, las flechas, las lanzas en general. No, miren, por ejemplo, en la imagen de aquí podemos observar sí, la participación de los seres humanos que están directamente alimentándose de un animal, ¿no? Y aquí tenemos la representación de otro animal. ¿Qué animal será el que se encuentra aquí? ¿Dónde dice? Ese es un toro. Ya, similar pues a un toro, excelente. Entonces, miren, prácticamente representaban todas las actividades que ellos realizaban con la finalidad de que las siguientes generaciones puedan aprender un poco más, ¿no? Y obviamente pues detallaban en las paredes, en las cuevas profundas, todas las actividades que ellos realizaban. Ahora vamos a revisar la muerte y cómo surgió, en este caso, la religión para los primeros seres humanos, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Milena? Ya. Financiado Muerte y más, religión. Paradójicamente, comenzaremos por las ideas de ultratumba, ya que los enterramientos, que como es natural, son uno de los hallazgos más frecuentes de la arqueología prehistórica, constituyen la fuente más antigua para reconstruir las ideas religiosas de estos pueblos. En sitios arqueológicos vinculados con la prehistoria, no se, no se encontraron lápidas ni inscripciones que transmitan nombres de divinidades ni de ritos, pero el hecho mismo del enterramiento y del cuidado a los difuntos demuestra una creencia firme en un más allá. De otro modo, no se explican las ceremonias funerarias y bastaría abandonar los cadáveres o cubrirlos con tierra sin la menor preocupación complementaria. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, sí, que los primeros seres humanos empezaron a tener lo que es un cuidado, sí,
un miedo, un respeto a los antepasados, ¿no? Es decir, prácticamente aquellas personas que fallecían, eventualmente lograban sepultarlas, lograban directamente practicar lo que son ritos funerarios, ceremonias, ¿no? Estableciendo lo que es el respeto hacia la muerte y teniendo lo que es un cuidado hacia sus difuntos en general, ¿no? Entonces ellos poco a poco prácticamente empezaron a tener un cuidado, los enterraban, es decir, no enterraban en profundos huecos, sino más bien en tierras sumamente altas, los enterraban con pequeños túmulos de tierra, de piedra en general, y también las decoraban con las armas o los platos típicos o los alimentos que en vida tendría pues ese personaje o la persona que directamente falleció, ¿no? Entonces simboliza directamente lo que es el sentimiento de respeto hacia sus difuntos, ¿no? Para aquella época. Entonces, miren, poco a poco empezaron a tener un cuidado hacia los difuntos que sigue vigente hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos a un familiar, a una amiga, a un ser querido, generalmente nosotros tenemos nuestros propios ritos funerarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo en este caso realizamos estos ritos? Señor o señorita, señorita Merly Alexandra, ¿qué tipo de ritos funerarios tenemos en la actualidad? Señorita Merly Alexandra, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes, equipo. Y disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que Muy bien. ¿Qué tipo de internet ritos súper lento funerarios y no lo tenemos al pude. día de hoy? Sí, no, señorita Merly, parece que tenemos problemas de conexión. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de ritos funerarios, ¿no? Podemos establecer, sí, que obviamente velamos al cuerpo, lo tenemos 2, 3 días, independientemente en este caso nuestra religión. Obviamente tenemos sitios en donde los vamos a dejar, tenemos sitios en donde nosotros los vamos a visitar y obviamente pues mantenemos un cuidado, un respeto hacia nuestros antepasados, ¿no? Y eso es un sentimiento que prácticamente fue dándose dentro del Paleolítico en general. Bien, ¿me ayuda por favor en la siguiente diapositiva? La señorita Anabelia Juliet, ¿estamos ahí? Sí, listen. Por favor. Arte y religión en el Paleolítico. Desde los primeros restos conocidos hasta la actualidad, la tumba ha sido el más elemental modo de expresión religiosa y es una de las pruebas más concluyentes de la creencia en la otra vida. Consustancial, el hombre, incluso en las tribus de mentalidad religiosa menos desarrollada, sin que la regla sea absoluta. El hombre prehistórico cree en el mantenimiento de la personalidad en el más allá, con necesidades muy semejantes a las terrenas, sí, como lo demuestran a las armas, adornos y alimentos que se ofrendan a los muertos y que todavía se hallan junto a sus restos en las sepulturas. No olvidemos que para la mentalidad primitiva todas las cosas tienen su alma, y el espíritu del muerto no es más que un alma de especie superior. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos destacar, ¿no? Que la tumba ha sido lo que es una expresión, ¿sí? De cuidado, de protección, en donde prácticamente será el sitio en donde descansan los difuntos en general, ¿no? Entonces, más bien podemos determinar
que prácticamente es un sitio en donde nosotros tenemos un cuidado, un respeto, ¿sí? Y los vamos a visitar de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿en qué fechas nosotros visitamos a nuestros difuntos generalmente? En el mes de noviembre, el 2. Ya, muy bien. ¿El 2 o el 3? ¿Cuál será? El 2 yo digo. ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? Muy bien. Sí, excelente. Prácticamente el 2 o el 3 de noviembre son fechas en donde nosotros podemos establecer lo que es una tradición en visitar a los familiares, amigos que se encuentran en las tumbas, ¿no? Especialmente en el cementerio. Entonces, miren, más bien nosotros prácticamente tenemos un cuidado, los vamos a visitar, les hacemos ofrendas y un montón de actividades más, ¿no? Que prácticamente toda esa visión apareció dentro del Paleolítico, ¿no? Justamente cuando en las tribus fallecía o moría una persona, les enterraban, no eran muy profundas, enterraban justamente con sus herramientas, con su vestimenta, con los alimentos, con sus herramientas elaboradas de huesos, de piedras obsidianas, que prácticamente les acompañaba, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a tener lo que es un cuidado hacia los difuntos en general, ¿no? Y recordemos también que para el hombre primitivo, prácticamente en la naturaleza en general, todo tenía pues vida y por ende, él en ese caso respetaba a todos los seres vivos, a la naturaleza y especialmente cuidaba a sus difuntos en general. Arte y religión en el Paleolítico. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail? En fin de estos procedimientos es complejo y múltiple. El rojo simboliza y sustituye la sangre, es decir, la energía vital por lo que pintaban las entradas de las cavernas, ciertos utensilios y hasta sus cuerpos. Empapar un cadáver en color rojo equivalía a multiplicar la potencia vital del difunto en la otra vida, como la momificación egipcia, el baño paleolítico de ocre rojo era garantía de inmortalidad. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, acá nosotros también podemos determinar, ¿no? Que prácticamente, sí, empezaron a establecer colores sumamente representativos, ¿no? Aquí aparece el color rojo, que prácticamente simbolizaba la sangre, la energía vital, y prácticamente eran pintadas en cuevas, en cavernas, y también se encontraban en ciertos utensilios ya está en el cuerpo de los difuntos en general, ¿no? El color rojo ocre, que se le conoce colores de la naturaleza, eventualmente para ellos simbolizaba inmortalidad, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos aquí, miren, representan lo que son algunos animales, representa un color rojo, además, en este caso, representan pues a los seres humanos que prácticamente indican sus actividades. Relación entre los vivos y los muertos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Armando Marcelo? ¿Estamos ahí? Dicen buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Otra observación respecto a los enterramientos de la relación se establecen entre los muertos y los vivos. Los muertos necesitan de los cuidados y de las ofrendas de los vivos, mientras de estos pueden ver afectuada su existencia de la manera favorable protección de sus antepasados o perjudicial, espíritus malignos, fa- fan- fantasmas por la influencia de aquellos de la disposición de cadáveres también pueden hacerse deducciones significativas. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos evidenciar en estas imágenes, ¿no? Miren cómo enterraban a sus difuntos. ¿Sí? Aquí en este caso aglutinaban lo que son piedras, un poco de tierra. Miren, por ejemplo, no eran tan profundas. Aquí están acomodando con piedritas, ¿sí? Aquí directamente podemos observar que seguían viviendo lo que son en cuevas.
Aquí también podemos verificar cómo están trabajando y creando nuevas herramientas. Además de ello, también podemos observar que están cazando a diferentes animales, ¿no? Y bueno, aquí también directamente están trabajando en la cerámica y además de ello están guardando sus alimentos, ¿no? Aquí también podemos detallar, ¿sí? Que prácticamente los muertos, según la cosmovisión de los primeros seres humanos, necesitaban el cuidado de los vivos en general, ¿no? Y a favor de eso, prácticamente los difuntos cuidarían, en este caso, de sus territorios, de sus familias en general, ¿no? Es decir, gozarían de una protección de sus antepasados, ¿no? Ellos, en este caso, ya empezaron a creer directamente en espíritus malignos, empezaron a tener influencias, en este caso, por espíritus, en este caso, que ellos empezaban a considerar que prácticamente serían dañinos para ellos, ¿no? Entonces, prácticamente era una relación en cuidar al difunto y el difunto en este caso cuidaría pues sus territorios en general, ¿no? Hoy en día existen algunos historiadores que recalcan, ¿no? Que en el territorio del Ecuador y en el mundo también existe la cosmovisión de que si una persona fallece y queda lo que es un pedacito de su cuerpo o en este caso se queda dentro de su hogar, eso asegura lo que es una protección del difunto en su casa. Ahora, la pregunta es, ¿será o no será verdad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, el difunto queda en la casa todavía, dicen. Ya puede ser, muy bien, ¿no? Y en algunos casos se menciona que genera protección dentro de Sí. sus hogares, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva? El señor Christian Wilson, por favor. Relaciones enteras de los vivos y los muertos. Sí, por favor. Ok, muchos aparecen depositados en las tierras sin aparentemente haya una intención consciente, pero también están los que fueron orientados hacia el este o el oeste. Es difícil encontrar un fundamento categórico, pero es probable que cuando miran hacia el oriente se relacionen con el nacimiento del día y por lo tanto la idea de resurrección, y cuando se dirigen a occidente respondan a la idea de que este lugar por donde se oculta el sol se consideraba y la morada de los muertos. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos identificar, ¿no? Que las formas como enterraban a los primeros seres humanos era en una posición fetal, ¿sí? Y eso, obviamente, lo hacían con la creencia de que la tierra, en este caso, tendría, pues, vida, ¿no? Entonces, ellos decían que al enterrar a una persona que fallecía, en algún momento, él volvería pues a resurgir, ¿no? Y además de ello, prácticamente les enterraban en la posición fetal, amarrado de brazos, de piernas, ¿sí? Y con dirección a sus representaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿por dónde sale el sol? ¿Por el este o por el oeste? Por el este. Por el oeste. Ya, muy bien. ¿Y por dónde se oculta? Por el oeste. Por el oeste, 10, excelente, muy bien. Entonces, miren, la mayoría de los enterramientos de los difuntos de aquella época prácticamente estaban enterrados en dirección, ¿sí? Al sol. Sí, también se encontraron pues difuntos enterrados directamente hacia montañas, ríos, ¿sí? Que para ellos representaban lo que son a dioses en general, ¿no? Entonces, eran formas en cómo enterraban a los difuntos. Miren, acá podemos observar cómo ellos vivían dentro de sus tribus, sus clanes en general, ¿no?
Entonces, miren, por ejemplo, acá, de esta manera eran encontrados a los difuntos. Miren, en una posición fetal, aquí podemos observar que sus brazos, sus piernas también eran amarrados y directamente no eran directamente lo que son en cuevas muy profundas, los enterramientos no eran muy profundos. Y aquí también podemos observar, miren, cómo les enterraban con sus vajillas, con sus alimentos e inclusive también podemos encontrar que los enterraban con armas. Miren. ¿Sí? Aquí inclusive podemos observar, ¿sí?, los restos de dos personas. Uno aquí y la otra de este lado de acá. Aquí podemos encontrar, sí, de igual manera, restos de una persona y de otra. Aquí en este caso podemos encontrar, sí, de igual manera, ¿no? Miren cómo enterraban, pues, a los primeros antepasados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, a raíz que con el tiempo fue avanzando, prácticamente empezaron a edificarse lo que son pequeños templos para sus dioses en general, ¿no? Y además de ello, prácticamente los enterraban con sus herramientas y empezaron, en este caso, al tener lo que es un respeto, un miedo, ¿sí?, a la muerte en general, ¿sí? El culto a los muertos y a los antepasados. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edison Saúl? Sí, si lo escuchamos, señor Edison, por favor. No, no le escuchamos. Parece que tienes problema de conexión. Sí, parece que es nuestro internet. Cargue otra vez la página, por favor. Señor Edwin Sixto, ¿estamos ahí? Profe, buenas tardes. Soy la hija. Por el momento no puede conectarse por lo que él está trabajando. Tal vez yo me puedo conectar en las clases. Muy listo, muy bien, excelente. Ayúdenos, por favor. Ya. Hay que distinguir entre las honras al difunto en los momentos siguientes a su muerte. Funerales y mientras su memoria persiste, recuerdos, ofrendas del rito religioso propiamente dicho, que exige siempre la elevación a divinidad y un ritual bien establecido. Por ejemplo, Barden y Bousani, excavadores del importante yacimiento de la Jambi Aussaint, encontraron en ella gran cantidad de huesos de animales, enteros y fragmentados, próximos a una gran fosa de enterramientos humanos y acompañados por piezas de sílex tallado. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos observar de igual manera cómo se enterraron directamente a estos seres humanos, ¿no? Aquí también podemos encontrar lo que son piezas de sílex talladas, es decir, herramientas utilizadas por estos seres humanos, ¿no? Además de ello, prácticamente empiezan a fortalecerse los funerales, y la memoria, en este caso, persiste con los recuerdos, con las ofrendas que exigen lo que es un respeto hacia nuestros antepasados, ¿no? ¿Sí? Mire acá. ¿Sí? Prácticamente aquí también podemos destacar que las primeras formas de enterramiento no eran muy profundas. ¿Sí? Miren cómo los enterraban, ¿no? Y además de ello, prácticamente sus herramientas, sus huesos, ¿sí?, prácticamente lograron, pues, mantenerse. Recordemos que
El estudio que permite determinar si es hombre, si es mujer, la edad que tuvo o en este caso de que falleció, se le conoce como el método científico del carbono 14, ¿sí? Eso permite identificar directamente estos restos óseos, ¿no? Por ejemplo, aquí en 1907 se encontró en Ofred, en Alemania, en donde prácticamente se encontraron lo que son cámaras, en donde prácticamente se encontraban estos restos óseos, ¿no? En algunos casos se encontraban prácticamente con el color rojo y sobre todo adornados en conchas, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es la pintura, en donde prácticamente representaban todas sus actividades, ¿no? Aquí tenemos pues algunos animales más, tratando en este caso de simular las pinturas con movimientos, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, acá detallamos lo que es una especie de un toro, el color llamativo. Además de ello, miren, por ejemplo, acá tenemos imágenes de las manos que ellos colocaban dentro de las pinturas en general, ¿no? Entonces, miren, ¿sí? La mayoría de estas obras, hablando de la época del Paleolítico, prácticamente nunca lograron ver la luz del sol, es decir, porque eran sumamente profundas, ¿no? Entonces era muy difícil en este caso poderlas observar a simple vista. Otra de las formas religiosas que aparecieron dentro de esta época fueron las estatuillas paleolíticas, ¿no? O también conocidas como las Venus de Whitford. Entonces, miren, por ejemplo, acá, estas estatuillas prácticamente representaban a la mujer, sí, las características propias de la mujer, pero no contaban con brazos grandes, no contaban con un rostro, y a su vez sus piernas también eran sumamente cortas, ¿sí? Los primeros seres humanos atribuían las características propias de la mujer, ¿sí? Con la naturaleza, ¿no? Entonces decían que la mujer, sí, directamente puede crear vida, al igual que directamente la tierra, que la naturaleza, y por ende también las representaban de esa manera. ¿Sí? Entonces ellas prácticamente eran símbolos de fertilidad. Y aquí en el Neolítico prácticamente se dio una transformación sumamente grande cuando apareció pues la agricultura, empezó directamente la domesticación de animales. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un animal que hasta el día de hoy lo consideran como el mejor amigo del hombre. ¿Cuál será el mejor amigo del hombre? El perro. El perro. Perro. El perro, muy bien. Y miren, ya dejaron de vivir en cuevas y empezaron a crear lo que son pequeñas chocitas, ¿no? En donde prácticamente ellos empezaron pues a vivir. Sí, excelente. Entonces, miren, todo poco a poco fue cambiando y fue modificándose, ¿no? A raíz directamente que apareció la agricultura, empezaron a trabajar en la naturaleza, empezaron pues a subsistir de la mejor manera y empezaron pues en este caso directamente a tener un cuidado más avanzado sobre la muerte y su religión, ¿no? Es decir, que en el Neolítico prácticamente las formas de enterrar eran un poco más profundas y de igual manera que en el Paleolítico estaban directamente con todas sus ofrendas en general. ¿Sí? Además de ello, prácticamente aquí se da lo que es la técnica de incineración, es decir, aquí en aquella época ya no solamente enterraban a las personas, sino también quemaban, en este caso, a los cuerpos en general, ¿no? Pero en fin, lo hacían con un respeto, con un cuidado hacia sus antepasados en general, ¿no? Y poco a poco empezaron a crear lo que son edificaciones en donde guardaban a sus difuntos y además de ello lograban interpretar y tener un contacto con sus dioses en general, ¿sí? Miren estas imágenes, sumamente representativas y sumamente llamativas, ¿ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, en historia, ¿sí? Y nos conectamos a la 1:50 en ciudadanía, ¿sí? Así que, por favor, vamos a tomar un cafecito, bueno, vamos a almorzar si podemos, tomar un juguito y nos encontramos, por favor, a la 1:50. Ok, Licen.